No tuvimos una buena experiencia a nivel este año, digamos, pues porque las cosas no salieron en cuanto al resultado, en cuanto a lo que las expectativas del club, en cuanto a los objetivos, y son experiencias que te van sumando a tu crecimiento, ¿vale? Entonces hay que admitirlas con absoluta naturalidad, porque forma parte del proceso de aprendizaje y de mejora. Antes te has fijado que te he dicho que no íbamos a tener nada aquí preconcebido a la hora de hacer preguntas y tal. Voy a coger alguno de los hilos que has dejado abiertos. Antes me has dicho, el momento de mi adiós es uno de mis 3 mejores momentos deportivos. ¿Los otros 2 cuáles son? Bueno, yo creo que el partido del Español, ¿sí? Para mí es un partido que me marcó mucho en cuanto a lo que ha podido significar un poco el devenir de la historia mía en el Valencia, ¿no? Porque yo venía de una lesión muy larga, el equipo no había estado bien, estábamos ahí en una zona intermedia, un poco en zona de nadie, y claro, a través de la segunda vuelta, del gran rendimiento que hizo el equipo en la segunda vuelta, en la que yo tuve la gran suerte, pues, de hacer goles importantes. 7 goles creo que hiciste en la segunda vuelta. Sí. Y luego culminar con ese partido en el que de alguna manera disipamos todas las dudas que podía haber, o sea, lo típico, cuando llega un equipo como el Valencia a la zona digamos ya de la parte final de la temporada, en con el que opciones. ya tienes que ganar sí o sí, porque la presión aprieta y la gente piensa que al final te vas a caer porque no estás habituado a esa situación. Creo que ese partido fue fundamental para creernos que íbamos a ser campeones, y poder vivirlo en primera persona para mí fue excepcional, porque es un momento, como te decía antes, único e irrepetible. A ti te han preguntado 1000 veces por ese partido, por los goles, la celebración. Fíjate, no te he escuchado nunca contestar a lo que hiciste nada más terminar. Si no me equivoco, llegaste al vestuario, levantaste el teléfono y llamaste a Carboni. O contactaste con Carboni porque se había ido a casa jodido porque la habían expulsado y pensaba que se iba a la Liga a hacerla más por su tarjeta roja. Sí, porque Carboni yo lo conozco muy bien, por momentos he ido compañero de habitación con él y tal. Entonces es un tipo muy temperamental. Entonces yo estaba convencido que él se había ido a casa y no había visto ni el resultado ni nada. Estabas convencido y acertaste. Y entonces, bueno, nada más acabar el partido le llamé, y además seguramente no querría ver a nadie, ni a su familia, ni a nadie. Se metería en una cueva, no sé lo que haría. Y entonces, bueno, pues fue un gesto de compañero. De quedarte tranquilo, porque lo que podía haber pasado no ha pasado, y también ha sido gracias a ti que estemos aquí, ¿no? Y que en ese momento en el que le expulsan y tal, te quieres morir. Hombre. Porque piensa, dice, hostia, me expulsa, vamos 0-1 perdiendo, se nos escapa la liga y ya te van a poner la X como que en ese partido, porque el fútbol es así, es que es lo que tiene. Si tienes un momento en tu vida en el que has tenido un punto negro, la gente se acuerda de ese punto negro, desgraciadamente, ¿no? Un tío con 30 y pico años que llevaba 15 jugando a fútbol, y si las cosas hubieran salido de otra manera, pues igual aquí en Valencia se hubiera percibido eso como el gran error, hubiera aquel quedado día señalado, claro, cuando que es la injusticia. Claro, es al final los momentos, igual que para mí el partido español, pues hubiera sido, o después fue como algo histórico, recordado, pues igual a lo mejor para él hubiera quedado negativo si el equipo no hubiéramos ganado, ¿no? Y eso es algo que cuando estás ahí lo sientes. Entonces, llamarle y decirle a Amadeo, tranquilo, que no ha pasado nada, que hemos conseguido ganar. Que lo he arreglado, no te preocupes. No, bueno, que lo ha arreglado no, que lo arregló el equipo, porque yo creo que la segunda parte fue una segunda parte de equipo, un meneo espectacular. De imponerse, de querer, de tal, llevado por volandas por el público también. Entonces, bueno, fue una cosa como decir, estos tíos van a remontar sí o sí, porque se veía, ¿sabes? Una cosa que nunca os preguntan y que es para mí, que he jugado obviamente a nivel amateur, lo más bonito del fútbol, un buen golpeo. Cuando le pegas bien a la pelota, ese golpeo que coge todo el pie fuerte, el segundo gol, que entras desde atrás y le pegas bien. Sí, yo siempre digo es que lo mejor del fútbol. No solamente golpeé yo creo que también empujó, iba todo el mundo, claro. Empujó todo el mundo, ¿no? Porque además recuerdo que en una acción anterior me había comido un gol clarísimo en el área pequeña. Es verdad. Y yo decía, digo, hostia, como esto sea luego lo que nos quite la liga, ¿sabes? Y entonces cuando golpeas así, prácticamente yo creo que el portero también ayuda, porque no está acertado. No, pilla contrapié, está alejado del medio. Pues parece como si todo el mundo empujara ahí el balón, ¿no? Y bueno, pues vivirlo eso en primera persona es una cosa increíble. Por eso te decía que para mí es uno de los momentos más, digamos, más importantes. No, me acuerdo tú corriendo la banda con los brazos así,
creo que Vicente el Kili se te echa encima, no me acuerdo. Sí, empezó todo el mundo a echar. El Kili siempre me dice que ese partido me dio los 2 pases de gol y que gracias a él, pues pudimos ganar la liga, ¿sabes? Ya sabes cómo es el Kili, ¿no? Pero es verdad que ese día estuvo muy bien y me dio 2 asistencias. ¿Y el último momento ese que nos quedaba pendiente, el primero de todos? Bueno, yo creo que para mí un momento muy especial también fue cuando debuté con la selección. O sea, año 2000, ¿no? Sí, 2000 en septiembre. Prácticamente nada más llegar a Valencia. Sí, correcto. Yo llegué a Valencia un poco de tapado, porque claro, es que la apuesta que hizo el Valencia en ese momento por mí... Hombre, pues 2.000 millones de pesetas de entonces, sí. Pagaron la cláusula además, porque el Atleti no negociaba. Sí, bueno, el Atlético de Madrid en ese momento necesitaba dinero por la situación económica que tenía, después de haber bajado a segunda división. Sí. Se tuvo que desprender de todos los jóvenes valores que tenía, ¿no? Salí yo, Valerón, salió... Molina, Catevila, Hasselbein, la mayoría de los jugadores del Real Madrid. Tenía que reconfigurar otra vez para tener un equipo en segunda intentando subirlo antes posible. Exacto, entonces tuvimos que salir y cuando llegó la oferta del Valencia, bueno, pues para mí fue un momento de una gran responsabilidad. Al final te estaba llamando el subcampeón de Europa, que acaba de jugar la final de Champions con el Madrid. Entonces ese momento, unido a que después en el Valencia, en mes y medio, fui a la selección, fue un momento irrepetible. Fue tu gran cambio porque tú salías del Valladolid de la cantera, te habías ido, no muy lejos, sí, a Madrid, a jugar en el Atlético de Madrid, pero digamos que en ese momento habías cogido la mochila ya con una cifra que la gente recordó los primeros meses, luego no se acordaron de lo que costaste. Cuando empezaste a jugar y la cosa pero no, pues que luego después, en 6 meses, creo que vino Pablo Aimar y destrozó todos los récords que había, porque no sé si pagaron como 3.000 y pico de millones. Sí, debutó Liga del Manchester, además, me acuerdo. Sí, pero esa primera temporada me acuerdo cuando te convocan y efectivamente eras uno de los nombres de moda, porque además empezaste a jugar, a tener importancia. El Valencia en Champions League seguía siendo una apisonadora al segundo año y es en la misma temporada en la que termináis en Champions en la final y tú ya jugando como uno de los consolidados, digamos, en la selección. El primer año fue muy bonito en todos los sentidos. La parte final de la liga fue, yo creo que cruel. Sí. Porque, bueno, jugar la final de Champions, estar tan cerca de conseguirla, tener ahí una ventaja de penaltis en una... Que el equipo rival falle 2 penaltis y tú seas capaz de no haber hecho uno de los 2 que fallamos. Luego perder el último penalti ya, o sea, quiero decir... Sí. Yo creo que fue muy cruel el final y luego fuimos a Barcelona y teníamos la Champions prácticamente asegurada con un empate y ese día Rivaldo hace 3 goles. Además saliste en la foto del tercero, por desgracia para ti. Sí, no, yo ese partido hice 2 goles en el Camp Nou. Tú imagínate lo que significa eso, que resulta que Rivaldo hizo 3 y uno de ellos de chilena y al final dices tú, joder. A ver, o sea, te podrías ir a tu pueblo, ¿no? Voy un día al Camp Nou, Rivaldo estaba fuera del Barcelona ya, que se iba a ir. Sí. Además se quedó porque hizo eso. Si no ya hubiera salido. Y ese partido hace 3 goles y nos quitan la Champions y nos vamos de quintos. Hostia, fue muy cruel el final, pero la temporada fue preciosa, lo que vivimos, las sensaciones de ir superando competiciones, porque además la Champions eran 2 grupos todavía. Sí, fue la Champions más larga de la historia. Primer grupo, luego otro grupo, 17 partidos para llegar a la final. Hostia, fue increíble, o sea, fue espectacular cómo fue el proceso. Claro, yo venía de un golpe tan duro, como había sido haber bajado con el Atlético de Madrid, un histórico, a segunda división, y de repente verte aquí jugando la Champions contra equipos importantes, o sea, para mí fue un año muy importante. Le ganáis al Leeds, le ganáis al Arsenal, al Villarreal, si no me equivoco también. No, Villarreal no, eso fue después. Al Arsenal y al Leeds, sobre todo. Eso fue en la Copa UEFA. Fue en la Copa de la UEFA. Pero que sí, que la trayectoria en Europa fue inmaculada hasta la gran final, y es lo que has dicho tú, que es uno de los grandes golpes. Pero a la vez, yo creo que eso sienta las bases. Lo dijo Pellegrino, lo dijo en este programa además. Dijo que todo era un proceso y que recordaba una frase de Cañizares en el vestuario de que la próxima no se nos escapa, ¿no? Luego la próxima no fue una Champions, fue una Liga, pero no se os escapó un año después. Ya teníais esa experiencia. Creo que fue fundamental, pero bueno, un poco volvemos a lo mismo que yo siempre digo, ¿no? Es muy importante que un club tenga un modelo de juego, tenga una, como digo yo, una filosofía, una forma de trabajar, ¿vale? Como la tiene el Barcelona, como la tiene el Madrid a su manera, que es ganar,
O sea, sí, ya está, cueste lo que cueste. Exacto. Y nosotros, yo creo que en ese proceso de selección de entrenadores se fue evolucionando a mejor en cuanto a lo que se buscaba, ¿vale? O sea, yo creo que empezó un poco con Ranieri, un entrenador muy de defender bien y luego salir rápidamente a la contra. Sí. Después Cooper también un entrenador que cuidaba mucho el aspecto defensivo en cuanto a que la portería cero era importante y demás, y luego a partir de ahí tratar de buscar la portería rival. Y la siguiente evolución fue Benítez, y con Benítez digamos que conseguimos culminar el proceso de creer en una forma de máquina total. De creer una forma, una filosofía, una sí, forma sí, es que ese equipo era un engranaje, o sea, ese equipo era todo en su lugar, todo jugador en su lugar, todas las líneas de pase tapadas en su lugar, toda la basulación en su lugar, todo en su lugar. Un trabajo táctico detrás muy exigente y luego... Nos daba caña, ¿eh? Y luego hay una cosa que yo siempre digo, es que afortunadamente para nosotros la mayoría de los jugadores de esa época estaban en su mejor momento, en su pico, en su mejor momento de forma y de edad. O sea, ese Ayala con 27, 28 años o 26 años, 27 cuando vino a Valencia, Pellegrino, luego se unió Marchena, que era gente joven que venía bien detrás, Yukis con veteranía, pero con un pozo ya de mucha experiencia y ya sabemos... Se lo dije el otro día, eres el último libre que conocí. O sea, la posición de exacto. libre ya estaba en retirada, ya no había libres. Claro, por eso Yukis con su inteligencia, luego Anglomá con su veteranía, pero con su corazón, ¿sabes? Carboni con su experiencia. Quiero decir, Vicente que salía y el Kili estaba también a un gran nivel. Vicente que venía era un jugador que le dio ese descanso, esa competencia al Kili. Rufete, Angulo, jugadores de mucho trabajo por la derecha. Albelda que salía, yo que sé, ya que fuimos más importantes los dos, ¿vale? O sea, luego vino Pablito Aimar, o sea, la conjunción con Pablito Aimar, los delanteros que parecía que no tenían, digamos, no teníamos ese delantero brillo, importante, ¿no? tal, sí. Pero que estaban ahí Cariu, Angulo, Sánchez, Mista, tal, que quiero decir que poco a poco en ese proceso, digamos, desde mi punto de vista, se consiguió la Liga. Y esto creo que tiene que ver mucho con la idiosincrasia del Valencia. El Valencia tiene que ser un equipo que tenga muy claro cuáles son sus líneas maestras, ¿no? Y se ha visto ahora con Marcelino. En el momento en que nos hemos salido un poco de ese camino... Desastre. Exacto. Sí. No hemos sabido encontrar nuestro estilo. Y yo creo que Marcelino representa un poco todo con evolución. Porque claro, no es lo mismo el fútbol de 2002 o de 2004 que 2018. Sí, pero la idea del Valencia, el Valencia vistoso... ofensivo, exuberante, nunca ha funcionado en toda la historia, en 100 años, nunca ha habido etapas de ese tipo de Valencias y tal, nunca. Siempre cuando has vuelto al origen, a defender bien atrás, tener las ideas claras, salir rápido, salir con colmillo. Equipos rocosos, equipos ganadores, con una gran mentalidad, con un entrenador con una gran personalidad detrás, bueno, pues todo eso es lo que yo creo que siempre tiene que tener el Valencia en su planteamiento como objetivo cada año, ¿vale? Entonces, esa evolución nos llevó a conseguir el doblete o triplete, como lo quieras llamar, histórico de 2003-2004, que yo creo que eso fue lo que, digamos, encumbró al Valencia, claro, porque al final conseguir un doblete de Liga y UEFA, pues eso es algo histórico. Bueno, la gente igual se pensaba que yo era sencillo en aquella época cuando se os nombró el mejor equipo de Europa, pero no era el mejor equipo del mundo, perdón. No, porque enfrente, si revisan los equipos, los jugadores... Ojo, ojito, que había en los otros equipos, en el Real Madrid había jugadores increíbles, el Barcelona también, llegó ese año Ronaldinho. También. Quiero decirte que ganar un título en la Liga Española es muy difícil. De hecho, si tú revisas los últimos 20 años... Vosotros y el Atlético de Madrid. Y el Depor. Y el Depor, sí, ya está. No sé si fue en la 2008-2009 o sea, quiero decir, un equipo o dos han discutido a Madrid y Barça durante 20 años, lo cual habla de la dificultad de ganar, ya no una liga, sino ganar dos en 3 años, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que luego con el paso del tiempo pues se ha puesto mucho más en valor, pero que sí que nos debe llevar un poco a tener claro que nuestro objetivo, el objetivo del Valencia,
tiene que tener unas líneas maestras muy claras. Y yo creo que en este momento están